Bienvenidos a Primero de Wrestling, soy Pablo Rapp y en el programa de hoy continuamos haciendo un recorrido por aquellas figuras que no compiten, pero aportan y mucho al espectáculo que es la lucha libre. En este caso hablaremos sobre los managers, esas personas que acompañan a los luchadores y cuyo trabajo es motivarlos, bueno, y también hacer trampas, ¿no?, para que ganen algún combate. Y para charlar sobre esto tenemos aquí a Alex Salgado, que él es, bueno, periodista, escritor, podcaster, manager de la SWA, miembro de la corporación, no sé, un currículum un poco extenso. ¿Qué tal, Alex? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? Bien, aquí ya en casa, en el calor del hogar, o sea que bien. Que bueno, yo supongo que la mayoría que nos escuchen y que nos escucha mucha gente que está más o menos implicada dentro del wrestling en España, pero a lo mejor hay gente que no le suena tu nombre. ¿Quién es Alex Salgado? Bueno, depende de quién le preguntes, te dirán que un capullo y depende de quién le preguntes te dirán que una gran persona y un mejor profesional. No, bueno, yo básicamente pues soy alguien que lleva 27 años dedicándose a comunicar. La mayoría de esos años han sido en la radio, una gran parte también en tele. Como decías tú, pues he publicado dos libros y como para mí comunicar, pues al final no tiene fronteras, ¿no? Se trata de emisor y transmisor, pues la vida me dio la oportunidad de subirme a un ring y ahí descubrí que es también una muy buena manera de comunicar y de trasladar historias y de contar, pues, lo que pasa dentro y fuera del backstage o dentro y fuera del ring y explicarle, pues, al espectador un cuento, ¿no? Una fábula, una historia. Así que, en el fondo, a lo que me dedico es a comunicar. A mí me ha llamado la atención porque te quería preguntar sobre tus inicios como fan y yo suponía que tenía que ver con la época de la WWF, pero has contado en alguna entrevista, me ha llamado mucho la atención que seguiste enganchado a través de Telecinco, pero porque emitían Nitro y yo no sabía eso y me ha llamado mucho la atención. Me gustaría preguntarte también, aparte de por tus inicios, pero en concreto por eso, porque es la primera vez que lo escucho en la vida, no sabía yo que eso había ocurrido en España. Sí, eso fue una cosita muy corta. Bueno, en realidad yo descubro el wrestling gracias a mi abuelo. Mi abuelo, pues como muchísimos otros abuelos españoles en la época del franquismo, el pressing catch en aquella época era el cachascano, la lucha libre, tenía pues bastante popularidad en España y alguna vez mi abuelo me había hablado pues de las luchas que se hacían en el Price o en el Campo de Gas en Madrid y como que era algo ya que me sonaba. De repente, pues sí, el boom de Telecinco del 90-91, la primera velada del Palau Sant Jordi, yo creo que no hay niño de aquella época que no se aficionara al pressing catch y como yo siempre explico, luego hay un decaimiento, ¿no? A la que deja de salir por la tele, pues hay muchos niños que desconectan y luego hay otros que es a los que a lo mejor nos había picado un poquito más fuerte el veneno del wrestling, pues intentamos seguir conectados, ya fuera con revistas de importación o, bueno, los primeros años de internet, pues trasteando, ¿no? A ver qué había pasado, intentando enterarte. Y como decías tú, creo que fue en, no sé, en el año 2000, principios de los 2000, un día, pues haciendo zapping, lo típico que llegas medio de juerga a las 12 y pico, la 1 de la mañana, haces zapping y de repente yo vi que estaban dando Nitro. Que a mí me sonaba Nitro, me sonaba la WCW, pero no era un territorio conocido, ¿no? Y de repente pues ves a Hulk Hogan, pero de repente es un Hulk Hogan con la barba negra y es malo, y ves a un tío que se llama Goldberg y como que me flipé mucho de esto qué es. Indagué un poco porque en aquella época yo pues ya hacía radio y me enteré que en realidad era una campaña de Bandai que, bueno, pues tenía los derechos de WCW y había comprado como unos espacios en Telecinco a las tantas de la madrugada, porque evidentemente debía ser lo más barato, y bueno, pues tenían ahí, creo que fueron 5 o 6 semanas, lo que coincidía con la campaña de Navidad, y ponían trocitos de Nitro, e incluso creo que alguna cosa de Thunder también cayó, pero era todo para vender muñecos, o sea, no había
una intención de que el wrestling volviera a España, y yo no sé si les funcionó o no les funcionó, pero al menos, pues eso, durante unas semanitas pudimos volver a ver wrestling en España. Bueno, para quien no te conozca, tú llevas implicado dentro del wrestling en España desde prácticamente ese boom de regreso de 4. Y te quería preguntar, desde la época del manga run hasta ahora, ¿cómo crees que ha cambiado el wrestling en España? Sé que es una pregunta complicada, pero a ver qué te parece. Pues ha cambiado mucho, pero ha cambiado para bien. O sea, yo creo que si en la época del manga room nos llegan a decir la cantidad de luchadores españoles que han ido al extranjero, el fenómeno de Akit, evidentemente, o no sé, carreras como las de Carlos Romo o La Pulga en Canadá, o sea, la cantidad de gente o la cantidad de luchadores que han venido a España. Y han hecho, pues eso, seminarios o veladas en las diferentes escuelas españolas. Yo creo que no nos lo hubiéramos ni creído. Hay también por el camino una pérdida de la inocencia, ¿no? Cuando Jorge Catalina monta la SWA, pues supongo que tenía una idea en mente, y luego las cosas han ido de una forma diferente, con lo que no estoy diciendo que hayan ido mal, ni muchísimo menos. Pero el problema del wrestling en España es lo que hablábamos antes, que si no hay wrestling en la tele, es muy difícil que... Sí, Internet es fabuloso y Internet es una ventana abierta al mundo, pero al final la tele sigue siendo muy importante. Y si no estás en la tele, no existes. Entonces, entre la SWA y el momento que estamos viviendo actualmente, han habido muchos parones. O sea, ha sido un coche que arrancaba y se paraba, Pero, o sea, desde el nacimiento de la WWE en Madrid, que para mí fue el gran catalizador del wrestling en España, lo bien que fue en Madrid. Luego el nacimiento de Riot, ahora Resist, un poco también, ¿no? Queriendo seguir la estela de la WWE, o la cantidad de escuelas que hay ahora en Cádiz, en Euskadi, en todos los lados. Es alucinante. O sea, yo creo que no nos lo hubiéramos ni imaginado, pero por el camino hay como muchas tortas contra la pared, ¿no? Pues yo quería que saliera todo bien, y en ocasiones, pues por desgracia, no sale todo bien. Casualmente, hace no sé cuánto tiempo, yo no sabía que tú escuchabas el programa y tal, y no sé por qué salió una vez tu nombre, una conversación, pero fuera de micro, y literalmente me dijeron algo como así de, bueno, Alex Salgado ahora está moderado, para como era antes. Entonces yo te quería preguntar, porque has hablado de la importancia de la televisión y creo que esto ya lo has comentado tú también en alguna entrevista, de que a ti te enteraste después de que fuiste uno de los nombres que se barajó para comentarista de TNA en España. Entonces yo te quería preguntar por esa fama que tú ya has mencionado que tienes, así como de polémico y tal, si tú en algún momento te has arrepentido un poco de tener esa fama de polémico. A ver, yo creo que esto te lo tendría que contestar mi padre o mi pareja. No, yo creo que uno nunca puede arrepentirse, porque al final hasta lo malo suma, ¿no? Y hasta lo malo al final te aporta, y es con el paso de los años que entiendes el porqué de las cosas. Y oye, mira, yo de lo de TNA me enteré igual 10 años después, y me enteré escuchando un podcast o un programa de Solo Wrestling. O sea, fue como de, sí, gracias. O sea, yo estuve en una mesa de negociación y yo nunca lo supe. Pero al final ahí también se demuestra cómo funciona el wrestling en España, que es, si caes bien y si estás dentro de los círculos de influencia, vas a conseguir cosas y vas a prosperar. Y bueno, pues si no caes bien a quien le tienes que caer bien, o le caes bien al principio pero luego ya no, si no estás en los grupos, pues no prosperas. Y bueno, al final el mundo funciona así, no solo el wrestling, ¿no? Al final el politiqueo ha existido siempre. Y en aquella época, cuando lo de TNA, yo estaba haciendo tele, y posiblemente es que intento rememorar, posiblemente contractualmente no hubiera sido posible, porque yo tenía contrato con otra tele, y claro, dejarlo para retransmitir wrestling, claro que me hubiera hecho mucha ilusión. Pero luego, claro, lo de TNA fue súper efímero, y ¿qué hubiera hecho yo? Creo que me hubiera arrepentido mucho más de dejar la tele por la aventura de TNA que otra cosa.
pero es lo que te decía. Yo, a ver, polémico. Sí, soy polémico. O sea, no te lo puedo negar, y en estos 27 años de carrera me he metido en muchos líos, en muchísimos. Que si ahora estoy moderado, depende. Yo, o sea, al final no soy un psicópata, no soy un loco. Entonces, yo tengo, pues, en el caso de empresas de wrestling, yo tengo unos responsables. Entonces, yo sé dónde puedo llegar y pregunto dónde puedo llegar. Entonces, si tú a mí me dices, di lo que quieras, ahí sí que se puede armar la marimorena. Pero si evidentemente yo estoy, pues no sé, por ejemplo, una colaboración que hice con la WWE, pues yo pregunto siempre, oye, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Con quién me puedo meter? ¿Qué no puedo decir? Y a partir de ahí pues se crea la magia. Pero yo siempre intento ser lo más, que ahora habrá mucha gente que dirá, ¡y una mierda! Pero yo siempre intento ser lo más profesional posible. Entonces, yo es lo que te decía al principio, yo busco comunicar y sobre todo busco entretener. O sea, yo no voy a liarla porque sí, o sea, no soy un chalao, no soy un agente del caos. Entonces es eso. Además, yo sí es cierto que en la SWA, en la época del Manga Room, ya hubo gente que se enfadó de otras escuelas o de otras academias porque no entendían pues el personaje y las referencias. Entonces, desde ahí siempre tomé como la costumbre de, pues cuando voy a otras escuelas o cuando voy invitado a shows, siempre a todo el mundo le digo, antes de empezar, le digo, que sepas que no tengo nada contra ti. O sea, lo que voy a decir, lo voy a decir porque, evidentemente, aquí hay un storyline, yo soy el malo, tú eres el bueno, o tú eres el malo y yo soy el bueno, lo que sea, y mi personaje, o en este caso, lo que represento dentro del ring, porque tampoco es un personaje, pues necesita provocar para conseguir ciertas reacciones. Entonces, siempre lo hago al principio y luego al acabar me acerco a la persona y le vuelvo a decir de, oye, está todo bien, ha pasado algo, y la mayoría, en el 99,9% de las veces, la gente me ha dicho, no, tranquilo, lo entiendo perfectamente. Que sigue habiendo gente que se enfada y sigue habiendo gente que no entiende que todo forma parte, pues, del espectáculo que es el wrestling, pero ahí ya no doy yo más de sí. O sea, yo intento ser lo más profesional posible. Si luego tú no lo entiendes, o mejor dicho, no lo quieres entender, ahí yo ya he hecho mi trabajo. Pero sí, si tú me dices, ¿eres polémico? Pues sería muy hipócrita si te dijera, no lo soy. Claro. Sí, a ver, tampoco quiero ahondar mucho en este tema porque al final quiero entrar también en el tema de los managers, que esto dure más o menos un tiempo normal de lo que suele durar, pero quiero como relacionar ese tema del tema de los managers con una pregunta, que es básicamente si dentro del kayfabe se pueden traspasar ciertas líneas, como puede ser el machismo, homofobia, racismo, etc. Todo esto viene porque, ya te digo, yo era ajeno a algunas polémicas tuyas, a otras sí las conocía, pero una de las últimas que yo era totalmente... Bueno, última, de hace ya un par de años, creo que no hace falta... Creo que sé por dónde vas. Exactamente, no voy a mencionar, no quiero ni mencionar la polémica en sí, porque, en fin... Pero quería aprovecharlo, o sea, no quería ignorar este tema, sino que quería que reflexionáramos sobre ello, que para algo este podcast es antipolémica, este podcast es pro explicarnos e intentar tender puentes, etc. Entonces, por eso me gustaría preguntarte, como manager y como persona que ha estado en un show de wrestling haciendo promos, si crees que dentro del kayfabe se pueden traspasar ciertas líneas, igual que por ejemplo en el humor, etc. Yo, por ejemplo, estoy a favor, pero quería saber a ver tu opinión. A ver, es lo que te decía antes. Yo te diría que adelante, que crucemos todas las líneas, ¿no? Pero luego has de entender, pues eso, que tú estás colaborando con una empresa o con dos empresas y hablamos de wrestling como podemos hablar de radio, como podemos hablar de, pues no sé, de escribir en un blog, o sea, al final siempre hay alguien por encima. O sea, aunque sea un podcast, siempre va a haber la plataforma que aloja ese podcast, ¿no? Sí. Entonces siempre hay alguien, siempre vas a depender de alguien. Y esa línea roja al final no la vas a decidir tú. Entonces yo sí soy de la opinión, es lo que te decía, yo en estos 27 años de radio, pero del primero que me he reído es de mí. O sea, del primero que yo hago mofa en mi programa es de mí.
y el primero que durante años en la radio y en la tele ha pasado las llamadas sin un filtro de producción y el que tuviera que cagarse en mis muertos, se cagara en mis muertos, he sido yo, sabiendo los riesgos que eso comporta. Pero es lo que te decía antes, hay gente que no lo entiende así, hay gente que no tiene cierta mano izquierda para el sentido del humor, y en el caso de la famosa polémica que tú hablas, ahí se juntaron muchos factores. Se juntó que a lo mejor no, yo no estuve afortunado, también que eso se sacó mucho de contexto. O sea, yo no estuve afortunado, no estuve afortunado. Que eso se sacó de contexto, porque al final las palabras son una cosa, la imagen grabada es otra, pero cuando tú escribes, claro, por más que pongas comas o por más que pongas puntos suspensivos, es muy diferente. La comunicación por escrito es muy diferente. No se aprecian ciertos matices. Entonces, eso se sacó de contexto, también, eso es cierto. Y, como ya he comentado en alguna que otra ocasión, había mucha gente que a mí me tenía muchas ganas de hacía muchos años, del mundo del wrestling, quiero decir. O sea, había gente que había pedido mi cabeza 1000 veces porque no le gusta la libertad de expresión y porque no le gusta... Hay gente que no disfruta viendo a otros pasárselo bien. Y yo soy un tío que me lo paso bien, intento pasármelo bien 24/7, pero porque la vida son 4 días y si venimos a amargarnos, pues mal estamos, ¿no? Entonces supongo que haya mucha gente, haya mucha gente que yo no le caía bien y hay mucha gente que estaba esperando que yo tropezara de alguna manera y que yo me metiera en un lío para tirarse al cuello. Y claro, la famosa polémica pues fue una carta blanca para finalmente ponerle precio a mi cabeza y servirla en bandeja de plata. Entonces ahí se juntó que yo no estuve afortunado, que eso se magnificó y que luego hubo mucha gente que dijo, esta es la mía, a por el Salgado. Pero bueno, han pasado 2 años, yo con la gente que he tenido que hablar he hablado, es más, en las horas siguientes a la polémica yo creo que conversaciones de horas y horas y horas y horas, pero bueno, al final todo esto es lo que te decía, sirve para ver quién es amigo, quién te llama, quién se preocupa, quién no se preocupa, quién pensabas que se iba a preocupar y no se ha preocupado. O sea, al final yo 2 años después también puedo poner caras y nombres bueno, pues mira, yo pensaba que eras de otra manera y te has quedado con el culo al aire. Así que, bueno, al final todo sirve para algo. Pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que si con la empresa de wrestling con la que tú estás o con la que tú colaboras, lo que te decía, ¿no? Tú pactas unas líneas rojas, yo creo que todos debemos ser lo más creativos posibles, porque contra más creativos y contra más originales, pues mejor será el espectáculo. Bueno, yo antes que nada quiero pedir perdón a la persona que esté escuchando esto y no tenga ni idea de lo que estamos hablando y llevamos aquí 10 minutos hablando de un tema que le suena chino. Aquí hemos venido a hablar también de wrestling, así que antes lo has mencionado de pasada, una promo mítica de cuando fuiste a WWE. Yo no estaba en esa época, pero no sé, me han hablado muchas veces de esa promo como de que la liaste bastante. Entonces te quería preguntar también, y como la has mencionado antes de pasada, voy a aprovechar. ¿Por la promo de la WWE? Sí, bueno, no sé, es que me suena haberla escuchado. Bueno, no. O sea, sí. Estuvo muy bien, me refiero. A ver, pues fuimos en diciembre de, creo que hace 4 o 5 años, fuimos a Madrid, los Latin Nation, que eran Carranza y Mandril en aquella época, que eran los campeones de parejas, precisamente de la WWE, y Adriano Genovese y servidor, que, bueno, pues en esa época formábamos un curioso dueto de manager y representado, y bueno, pues surgió yo me moría de ganas. A mí todo el mundo siempre me había dicho, tú tienes que ir a Madrid, el público de Madrid va a flipar contigo, tú vas a flipar con Tabacalera, tal. Entonces había como mucho hype de, hostia, yo quiero ir a Madrid, y finalmente, pues eso, hace 4 años se dio la oportunidad de ir a Madrid, poquito antes de Navidad. Fuimos para allá y bueno, pues a Adriano le tocó luchar con Junque, que además el combate, o sea, estuviera yo o no estuviera yo, el combate fue sensacional y
Los dos realmente se dieron con todo y fue un combate muy, muy chulo. Y además, es que es lo que te decía, la atmósfera de Tabacalera, el público de Tabacalera, el roster de WWE, o sea, es una gente alucinante. Y bueno, pues yo hablé en aquel momento con Zayas, que es quien llevaba tema de booking y todo, y yo le pregunté lo que te decía antes, ¿no? De hasta dónde puedo llegar, cuánto rato tengo, y me dijo, tienes 2 minutos como máximo y adelante, carta blanca. Hablé con Junque, hablé con Adriano, pues lo que te decía, lo que a partir de ahora lo que diga no tiene nada que ver con vosotros, o sea, no es nada personal contigo. Y bueno, pues salimos. En el momento en el que dijeron desde Barcelona, ya con eso, pues tal, salimos, me dieron el micro. Y evidentemente la gente empezó con algo muy típico de la WWE, que es ¿tú quién coño eres? ¿Tú quién coño eres? Que se lo gritan a todo el mundo que no saben quién es. Y yo lo primero que dije fue coger el micro y dije, soy el hijo de puta que ayer se fue a vuestra madre en casa mientras vosotros no estabais. Y ahí ya la gente se quedó en plan de, ¿qué has dicho que qué? Y bueno, pues a partir de ahí los 2 minutos fueron básicamente llamarlos borrachos a todos a la cara. Y bueno, fue una promo, ahora fuera bromas, fue una promo bastante hardcore, pero al público parece que le gustó, y me gusta que pues 4 años después tú me sigas diciendo que se recuerda la promo, o sea que algo debimos hacer bien. Y lo mejor de todo fue que cuando terminó el combate me pidieron como un bis, en plan que vuelva a hablar, y esto me ha pasado solo 2 veces. Y siempre ha sido en empresas que no eran la mía. Me pasó en SPW y me pasó en WWE, de que la gente te pida un bis, como si fuera un teatro, ¿no? En plan de que vuelva a hablar el gilipollas de antes. Qué bueno. También te querían preguntar, empezando ya por el tema del podcast, que antes te estaba diciendo que no sabías si hacerlo de general manager, de manager, porque ha sido las dos cosas. Y quería empezar por esa etapa de general manager de la SWA. ¿Qué recuerdas de esa etapa? Esa etapa fue maravillosa porque al final estábamos empezando todos. O sea, ahí no habían veteranos. Nadie era veterano de nada. El único que tenía un poquito más de experiencia era Jorge Catalina, que sí es cierto que había ido a entrenar a Inglaterra, pero poco más. O sea, Pulga, Bad Boy, Javi, que luego sería JB, todos estábamos empezando de cero. Isaac, que era el speaker, sí que tenía mucha experiencia en radio, pero tampoco nadie se había subido nunca a un ring. El Manga Room era un sitio muy mágico, era un sitio con mucho encanto. De repente empieza a venir público, de repente el público empieza a conectar con los luchadores, de repente viene el genérico a luchar con JB, que en aquella época se llamaba Cascanueces, y ahí es donde yo iba de público. Y ahí es donde yo dije, hostia, quiero hacer algo más, me gustaría participar en esto, y Jorge me ofreció ser el general manager, el Evil general manager, y hostia, pues funcionó, quedó bastante chulo. Fueron muy poquitos meses, pero fue muy, muy divertido. La verdad es que es lo que te decía. El público conectó muy rápido con la gente de la SWA, y ahí, bueno, pues es el germen de todo lo que luego ha venido en España. Nace ahí. O sea, han habido muchos intentos y han habido muchas escuelas, pero sin aquella SWA primigenia no sé dónde estaríamos ahora. Y bueno, pues sí, evidentemente, como yo no soy luchador, ni tengo cuerpo de luchador, ni estoy entrenado para ser luchador, pues la idea de ser un general manager me vino como anillo al dedo. ¿Y crees que las figuras de autoridad en el wrestling, los general managers, están ya como muy manidas, ¿no? Porque W hasta hace poco, ahora parece que tienen otra vez, en All Elite prácticamente tienen a Tony Khan, que hace como que es el jefe porque lo es, pero como que la figura mítica del general manager, que antes siempre había, fuera, no sé, Vicky Guerrero, Teddy Long, ya no hay tanto esa figura, parece que se ha perdido un poco, que el fan se ha cansado un poco de que siempre tuviera que haber un malo de jefe, ¿no? Yo creo que al final el wrestling, como todo, es cíclico. O sea, ahora, por ejemplo, están de moda las pelis de la Marvel y dentro de 15 años no,
y dentro de 20 años a lo mejor vuelven a estar de moda. Entonces el wrestling al final es así, el wrestling es cultura popular y el general manager al final es, claro, el general manager no puede ser bueno porque a la gente le gusta buchear y a la gente le gusta, o sea, el wrestling al final es la luz contra la oscuridad y el general manager, pues eso, tú citabas a Vicky Guerrero y citabas a Teddy Long. A mí Teddy Long, pues no, claro, era demasiado blanco, demasiado face y al final es como de, bueno, pues era un señor que pasaba por ahí y pactaba combates, ¿no? Dentro del storyline. Mola mucho más el general manager y no lo digo por mí, lo digo por lo que veo o sea, Tony Khan sí es general manager, pero no tiene un papel en pantalla. Si hablamos de general managers pues ficticios, yo me quedo mucho más pues con Stephanie McMahon o con Triple H cuando eran la autoridad, o con el propio Vince, o Eric Bischoff, o Paul Heyman. O sea, mola ese rollito de el malo controlador para que luego el bueno pueda triunfar. Pero claro, o sea, al final es eso, o sea, son ciclos, no siempre el malo puede estar por encima del bueno, porque o sea, al final el bueno tiene que ganar. Y después de esa época que hemos recordado en la SWA de General Manager, pasaste a ser manager de Adriano Genovese y yo la verdad es que antes te estaba diciendo que el tema de Barcelona de las storylines no estoy tan puesto, entonces me gustaría que me contaras un poco cómo se surge ese cambio, ¿no? de figura de autoridad a manager clásico. Bueno, yo cuando se funda Riot, nos ofrecen a mí y a Dinger King, que es un actor y rapero catalán, al que yo no, o sea, conocía de verlo en la tele y en YouTube, pero no lo conocía personalmente. Nos ofrecen ser la corporación, ¿no? la primera encarnación de la corporación, y fuimos la corporación yo creo que durante 1 año y medio, 2 años, durante 2 temporadas, y lo que decíamos antes, ¿no? Pues los malos mandan, y los malos fueron derrocados. Nos pillaron en los papeles de Panamá, bla, 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 acabamos en la cárcel. Y durante todo ese periodo, Adriano formaba parte de Ley y Orden, era uno de los miembros también de la primera versión de Ley y Orden, y bueno, pues por avatares de la vida, Adriano sale de Ley y Orden, inicia como una carrera en solitario. Yo salgo de la corporación, bueno, directamente la corporación se disuelve y alguien en Booking de Riot pensó que, pues, hostia, la similitud de Lesnar y Paul Heyman y todo este rollito, pues de, hostia, ¿por qué no ponemos a Salgado con Adriano? Lo probamos en la FanCon. Riot siempre, bueno, Resist ahora siempre va a la FanCon, que es como un salón del cómic, salón del manga que se hace en un pueblo cercano a Barcelona en septiembre, y siempre van allí un poquito de pretemporada, y lo probamos, hicimos como el test de sal con Adriano y pues eso, el rollito Paul Heyman funcionó muy bien. También es cierto que Adriano es de las mejores personas que yo me he encontrado y es un tío que para trabajar es maravilloso, funcionó, hubo química. Y bueno, pues se compró la idea y durante, pues no te voy a mentir, durante 3 años perfectamente estuve saliendo cada mes con Adriano al ring, incluso con la oportunidad de ir a la SPW, a la WW, etcétera, etcétera. Y a nivel de España, ¿tú crees que el público aprecia esta figura, tanto la de que haya una persona al cargo del show que anuncie los combates como los managers de luchadores? ¿Crees que es algo que el público reacciona positivamente y quiere que haya más de este tipo de personajes? Yo creo que sí, insisto, no por mí, o sea, ya no hablo de porque yo lo haya sido, porque yo lo sea, no, yo creo que a la gente le gusta lo que sale en la tele. O sea, si te vuelvo a poner el ejemplo de Marvel. La gente quiere ver en pantalla lo que ven los tebeos, ¿no? Entonces, al final pues tú quieres ver a la española lo que sale en WWE. Entonces, al final esto es, yo siempre digo, suena despectivo, que si quieres ver a 2 tíos pegándose, te pongas MMA o te pongas boxeo o te pongas karate. El wrestling necesita una historia, el wrestling necesita una narración, el wrestling necesita una presentación, nudo, desenlace.
Entonces, en ocasiones hay luchadores pues que no tienen el don de la palabra o que están muy preocupados memorizando el combate como para encima tener que hacer una promo. Yo creo que el hecho de que existan las figuras de autoridad, ya sean general managers o acompañantes, pues siempre mola, porque al final pues es todo muy visual y tú estás ahí, se abre la cortina y salen pues... no sé, por ejemplo, Ley y Orden han tenido un acompañante, los Latin Nation, todo. O sea, al final la mayoría de equipos han tenido como la persona que los llevaba al ring, ¿no? Y eso siempre mola porque, pues eso, el manager se pone en un lado del ring y anima al público o abuchea al público. O sea, al final es lo que te decía antes, se trata de comunicar y contra más gente participe en el pesebre, pues mejor que mejor. Uh-huh. Antes has mencionado esa comparación de Heyman y de Lesnar contigo y con Genovese. Siempre te comparan mucho con, por lo que he visto, por Paul Heyman, pero tú siempre dices que eres más de Eric Bischoff, ¿no? Y te quería preguntar que a la hora de interpretar tu personaje, realmente cómo haces, porque claro, tanto como general manager como manager, hay unos ejemplos ya de grandes ejemplos de luchadores de manager que tenemos todos en mente. Entonces, ¿cómo haces para no ser la copia barata o la versión de AliExpress de fulanito, de menganito? Bueno, al final el público manda y la impresión, o sea, si el público quiere pensar que eres la versión de AliExpress de Heyman, lo va a pensar. Recuerdo, mira, precisamente un año de estos en la FanCon, pues claro, luchas delante de gente que no sabe quién eres, o sea, que no sigue el rollo, ¿no? Entonces yo antiguamente siempre llevaba como unas gafas de sol en la solapa en uno de los bolsillos de la americana, y recuerdo que estaba ahí con Adriano tal y cual, y se me queda mirando un tío del público y me dice: las gafas de sol son de los chinos. Y yo pensé, hostia puta, ¿de verdad te has fijado en ese detalle? Claro, evidentemente no voy a salir con unas gafas de 200 euros para que me las rompan. Sí, las gafas son del chino. O sea, al final el público se va a quedar con la imagen que se quiera quedar. Y sí, en el caso de Adriano y servidor, lo fácil era hacer la comparativa con Heyman y con Lesnar porque era el momento. O sea, coincidió en el tiempo, pero en ningún momento ni Booking de Riot, ni Adriano, ni yo queríamos parecernos con todo el respeto y con todo el cariño para Heyman, pero nunca se buscó ser la copia a la española. ¿Y cómo hacerlo para que la gente pues no lo piense? Pues no sé, supongo que dándole tu toque personal. Al final, pues como vistas o como dejes de vestir o incluso tu apariencia física. Yo tengo pelo y Paul Heyman no lo tiene. No sé, al final es eso, ¿no? Pero no sé. Sí, soy más de Eric Bischoff, teniendo en cuenta que Eric Bischoff también es un tío que ha tenido grandes cagadas como Booker, pero creo que detrás de cámara, siempre hablando detrás de cámara, creo que tuvo más éxito Eric Bischoff que Paul Heyman. Que normalmente los managers y toda esta gente suelen, bueno, no siempre, pero muchos son luchadores o luchadores y tal. En tu caso, que parece que la parte de personaje y de micro se te da bien, si no has tenido alguna vez el gusanillo de pelear, o al menos has pensado, bueno, si me hubiera cogido a lo mejor más joven en esta época, a lo mejor te lo habrías planteado. No, para nada, no. Ya te digo que no, yo aprecio mucho mi condición física y no, además yo a mí me cuesta un montón ganar peso, o sea, yo para tener las condiciones físicas para subirme a un ring, no, o sea, tendría que comerme 18 bocatas al día y yo creo que ni con esas. Sí que he tenido acción en ring. Lo más fuerte fue un choque slam que me hizo Santiago Sangriento contra una mesa, pero es como el tope, ¿no? Recuerdo que después de lo del choque slam, que quedó muy espectacular y quedó muy vistoso, hubo gente que se me acercó y me dijo, bueno, ¿te apuntas a entrenar ahora? Y dije, no, ni de coña. La verdad es que no, o sea, lo respeto lo suficiente y lo admiro lo suficiente como para... No, yo tengo muy claro que lo máximo que puedo llegar es a subirme a un ring con un micro y que alguien me pegue una bofetada o me pegue con un palo de kendo como me han pegado y se acabó. No, la zapatero a tus zapatos y la lucha para los luchadores. Bien.
Antes te he preguntado por el caso de los general managers, pero que ha sido una figura que ahora se ha perdido un poco, pero se ha mantenido estable durante muchas décadas. Pero en el caso del manager que acompaña al luchador, es algo muy de que todos los luchadores tenían manager en los 80 y desde hace unos años ya parece que eso se perdió. Y yo diría que ahora, aunque sea por nostalgia, se está recuperando. Y en el caso, por ejemplo, de IW hay muchos más managers, en W no tanto. Pero parece que es una figura que se está revalorizando un poco. Y también te quería preguntar por eso. ¿Por qué crees que pasó de eso, de los 80, tantos managers y de repente ya todos los luchadores salían solos, todos sabían hablar por sí mismos? Si te fijas, al final los grandes vendentradas, o sea, los grandes, no mejores luchadores, pero sí los más carismáticos, no han tenido manager. O sea, Hulk Hogan no necesitaba de un manager, el último guerrero no necesitaba de un manager, el enterrador a lo mejor sería una gran excepción porque sí salía con Paul Bearer, Goldberg no tenía manager, John Cena no tenía manager, The Rock no tenía manager, Austin no tenía manager. O sea, al final los main events, Triple H sí salía con D-Generation y todo lo que tú quieras, pero no tenía manager. Al final el manager es lo que te decía antes, es como la manera de contar el cuento cuando hace falta, es como la tecla de ayuda del Word, ¿no? El clip este que te chiva las respuestas. Entonces, hay gente pues que no necesita manager, la cantidad de nombres que hemos dado ahora, y luego hay gente que sí, que para mejorar su personaje, o sobre todo los managers suelen ir mucho excepto Lesnar, a lo mejor, la mayoría de managers suelen ir con personajes que tienen que tienen un gimmick muy exagerado, ¿no? Que es un poco lo que funcionaba en los años 80, ¿no? Pues tú eres el policía, el modelo, el no sé qué, el no sé cuántos, y tenías pues al Bobby de Brain Heenan de turno o al Mr. Fuji de turno. Luego la lucha en los años 90 con la Attitude Era y tal se volvió mucho más seria o mucho más menos caricaturesca, y ahí los managers desaparecieron bastante, y ahora es que yo creo que estamos en un periodo como ahí. O sea, sigue habiendo gente muy actitutera, pero a la vez ha vuelto el colorido por otro lado. O sea, yo creo que ahora estamos teniendo como lo mejor de los 80, lo mejor de los 90. O sea, el wrestling actual tiene como un poquito de todo, ¿no? Un poquito de todas las épocas, y a lo mejor por eso sí que hay como un poco el revival del manager. Pues a mí me gusta terminar con una ronda de preguntas rápidas, y en estos últimos programas lo he transformado en lo que yo llamo una rueda de reconocimiento, que es básicamente que yo te digo nombres y tú me intentas decir en pocas palabras lo que se te viene a la mente cuando te los diga. Y Venga, perfecto. El primero de ellos, no puede ser de otra forma, es Eric Bischoff. Pues inspiración. Vicky Guerrero. Gritos. Teddy Long. Baile. Este no he podido evitar no meterlo. El GM anónimo de Raw. No sé si te acuerdas del portátil que hacía de manager. Sí. Pues ordenador roto. Pasando ya a los managers en sí. Bobby Heenan. Es que ahora no recuerdo el nombre. ¿Zarigüeya? Creo que era Zarigüeya, o había una época que le ponían siempre, lo vestían como creo que era de Zarigüeya. Pues sí, sería. Pues eso, Zarigüeya. Jim Cornette. Raqueta. Paul Heyman. Teléfono. A mí me gusta mucho el Paul Heyman de la WCW, que iba con el teléfono móvil de los primeros, el zapatófono, así que teléfono. El otro Paul Bearer. Pues Pablito Terrores, que es como lo llamaban los de Pressing Catch, Pablito Terrores. Pasando al wrestling español, que hay menos ejemplos, pero bueno, el más mítico, diría yo, de General Manager, Coajín Echevarría. Florentino. Y ya para terminar, Alex Salgado. El César de la comunicación. No, pues servidor. Mejor no definirse a uno mismo, ¿no?
Ya, ¿para qué? Es lo que te he dicho. Unos te dirán que un capullo y otros te dirán que una gran persona. Que no sé, que lo digan los demás. Rellena el espacio en blanco. Pues en cualquier caso, solo me queda darte las gracias de nuevo por haber estado aquí en Primero de Wrestling y por esta charla tan interesante. No, hombre, no, gracias a ti por este ratete y sobre todo gracias por la función que realizas dando voz a, no lo digo por mí, lo digo por pues la charla con Gaby, la charla con José Luis, o sea, creo que hay charlas muy interesantes de gente que normalmente no tiene un micrófono delante y yo creo que pese a que el wrestling en España es muy joven, hay gente que tiene muchas cosas que contar y es lo que te dije, ¿no? Lo que me ha gustado de tu podcast es escuchar pues ciertas historias de ciertas personas que normalmente no suelen estar a la luz y eso mola un montón. Muchas gracias. Y muchas gracias también a aquellos que nos escuchan. No olviden de comentarnos si os ha gustado el programa, de compartirlo en redes sociales, de suscribirse o suscribíos, dad sugerencias para futuros episodios y sobre todo háganme el favor, disfruten del wrestling.